Muchas gracias, Roberto, por tu introducción. Quiero saludar en primer lugar a la presidenta del Instituto, Sonia Picado, al vicepresidente, Rodolfo Stavenhagen. Quiero saludar también al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su secretario ejecutivo, al secretario de la Corte, al secretario de la Corte y a los señores embajadores, algunos queridos amigos que se han hecho presentes en esta ocasión también. Yo estoy muy contento de estar aquí en este evento, que es el que conmemora el 30º aniversario del curso interdisciplinario de Derechos Humanos. Y quiero saludar también con mucho afecto a todos ustedes, a los que participan en este curso, y espero que tengamos espero no hablar demasiado largo rato y tener una buena y animada conversación sobre los temas que puedan interesarles a ustedes. Hace un año atrás, y este curso, el tema de este curso tal vez se inserta en el proceso que se inició hace un tiempo, un diálogo en la Organización de Estados Americanos que tiene como objetivo central, como se ha señalado, el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, a través de un proceso que debe ser basado en el diálogo, nunca en la imposición, que debe ser respetuoso de la autonomía necesaria de los órganos que configuran el sistema interamericano de derechos humanos y que al mismo tiempo debe producirse en estrecha relación con los estados y con los gobiernos de América Latina y el Caribe y de América del Norte, que hoy día viven una situación muy distinta a aquella que se vivía en las distintas fases de la historia de la Comisión o del sistema. Por esa razón es que es tan importante este curso de ustedes, porque habla de historia, de debate actual y de perspectivas de futuro. Y por lo tanto es importante empezar por la evolución, por la situación en que actualmente nos encontramos y por los nuevos desafíos. Voy a dar algunos pincelazos sobre esto nomás porque para eso es el curso, entiendo, y además me ha dicho aquí mi amigo que tengo unos 35 minutos como máximo. Y después me dice que hay una cantidad de preguntas que están esperándome por ahí. Bueno, creo que lo primero es recordar que el tema de los derechos humanos está presente en el sistema interamericano desde su fundación de esta nueva era, de la era de la OEA, ¿no? La Convención Americana, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, se llamaba así con todo respeto, se hablaba en esa época de los derechos del hombre, fue formulada, emitida, algunos meses antes que la Declaración Universal. Y por lo tanto, la preocupación por la defensa de los derechos de las personas, que es bastante consustancial al sistema internacional de todo el periodo de posguerra, tuvo su origen o su primera expresión en la Organización de Estados Americanos, en el sistema interamericano. Sin embargo, yo diría que los primeros años, los primeros 2 décadas, en realidad lo que se buscaba cumplir a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la Carta de la OEA, entre paréntesis, es un trabajo básicamente de promoción, de difusión de los derechos humanos. Y lo que le dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en realidad su principal carácter fue curiosamente y contradictoriamente los conflictos que surgieron en nuestra región a partir de la década de los 60, durante los 70 y durante las décadas que quedaban del resto del siglo. Es el periodo de las dictaduras de seguridad nacional en América del Sur, en la mayor parte de los países del Cono Sur, y es el periodo de las guerras en Centroamérica, que hoy también conmemoraremos el inicio de su fin en otro acto, y que son si hablamos de la guerra en Centroamérica, es la guerra que más víctimas humanas tuvo a lo largo de la historia de todo este siglo XX en América Latina. Yo diría del siglo en general, o sea, de nuestro periodo de independencia en general, con varios cientos de miles de muertos. Y por lo tanto,
Es en ese momento en que la necesidad de discutir, de debatir, de promover, etcétera, da lugar también a la posibilidad de actuar. Y no fue demasiado fácil para la Organización de Estados Americanos actuar, en este caso fue bastante complejo, básicamente porque algunos de los protagonistas de las mayores violaciones se encontraban sentados en el Consejo de la OEA. Creo sinceramente, y lo hemos tenido hace poco con nosotros, en un seminario en Washington, que la presión efectuada por el gobierno del presidente James Carter, el presidente Jimmy Carter, para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos fue fundamental en este aspecto. Él puso el tema de los derechos humanos al centro de la polémica y por lo tanto le dio a la acción de la Comisión una enorme fuerza y para enfrentar y una enorme legitimidad para enfrentar a gobiernos que precisamente por lo que estaba ocurriendo carecían mucho de legitimidad. Es un periodo importante en la Comisión. Si ustedes van a algunos países de América del Sur, se encuentran con que más allá de lo que digan los gobiernos o lo que se quiera, la Comisión de Derechos Humanos es vista como parte integral, o la acción de la OEA en materia de derechos humanos es vista como parte integral de la lucha por la democracia que se llevó adelante en esos años. Y por consiguiente, a lo largo de todos estos años, o sea que son tantos años de existencia, la Comisión y el sistema han ganado una admiración enorme y un respeto muy grande en la comunidad internacional. Por cierto, se expandió. También durante la segunda mitad de los 70 se aprobó aquí en San José de Costa Rica la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es probablemente nuestra pieza fundamental, a pesar de que es un tema que vamos a ver después, no ha sido ratificada ni reconocida la competencia de la Corte por varios de sus Estados miembros. Pero la Convención sigue siendo, de alguna manera, la viga maestra de nuestro trabajo en materia de derechos humanos y la principal pieza legislativa que tenemos junto con los estatutos de la Comisión y la Corte y con otros instrumentos, ¿no? Todo eso ocurrió, como digo, en un periodo que había dictaduras en América Latina, y muchas dictaduras. Empezaba a apuntar la democracia recién en el 79. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se unió también al Instituto. La historia del Instituto la contará Roberto, pero nace de la Corte, en definitiva. Y por consiguiente, el peso que fue adquiriendo el sistema de derechos humanos en este periodo de democratizador lo puso en condiciones también de jugar un papel fundamental en los años que vendrían. Y en los últimos 20 años, en que la región ha experimentado cambios significativos con el inicio y la consolidación de los procesos democratizadores, esto ha significado un contexto progresivamente más apto para que nuestra doctrina y nuestra política en materia de derechos humanos crezca. En este sentido se han obtenido cosas muy importantes de considerar, o sea, solamente a título de ejemplo, la adecuación de ordenamientos jurídicos internos a las normas internacionales de protección a los derechos humanos. No olvidemos que varios países de nuestra región tienen en sus constituciones incorporada el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, además de una serie de normas específicas, ¿no? La modificación incluso de mallas curriculares para incorporar no solo el estudio del estudio de la historia de los países y de la historia más reciente de los países, sino también del estudio de los derechos humanos, como una asignatura independiente. La creación dentro del aparato estatal de muchos países de entidades gubernamentales destinadas a velar por la situación interna de los derechos humanos, defensorías, subsecretarías, etc. Y el sistema interamericano se ha consagrado como referente de los estados en materia de elaboración de políticas públicas sobre los derechos humanos. Por cierto, aquí también se ha encontrado, y cosa que probablemente ocurría menos con anterioridad, durante este último periodo, estas últimas décadas, se ha encontrado poderosamente el sistema interamericano de derechos humanos con la sociedad civil. La sociedad civil que inició primero
inició su acción en momentos muy duros a través de permanentes reclamos de justicia, del rechazo a la impunidad, del riesgo de sus vidas y a costa muchas veces de sus vidas o de su libertad. La sociedad civil jugó un papel también transformador en la política de nuestro continente y forjó con eso un vínculo muy poderoso con el sistema interamericano de derechos humanos que no podemos desconocer. La sociedad civil nos permite traer a nuestra atención permanentemente los nuevos temas que surgen, los nuevos consensos y las posibilidades de desarrollo de nuevos estándares de protección de los derechos humanos. Sin embargo, es efectivo que en el último periodo han habido discusiones acerca del sistema que son importantes. Lo que yo he querido hacer al presentar la primera parte, solamente antes de entrar a eso, es realizar una afirmación. El sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión, que es propiamente de la OEA, la Corte, que es de la Convención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, está vinculada a la OEA, fue aprobada en una Asamblea General de la OEA, etcétera, pero es de la Convención Americana, por lo tanto, en la elección de la Corte, es importante decirlo porque algunos dicen cosas distintas, participan los países que han suscrito la Convención y que han reconocido la competencia de la Corte. A diferencia de la Comisión de Derechos Humanos, que es elegida por todos los países miembros activos, la Corte es elegida por todos los miembros de la Convención. Y el Instituto, que también tiene por así decirlo, una actuación aún más autónoma, y que conforma este sistema que todos queremos defender y que de alguna manera se ve ligado al sistema interamericano. Lo cual hace ciertamente absurdo pensar que lo que está en marcha hoy día es algún proceso para debilitar, limitar o destruir el sistema. Por lo menos desde el punto de vista de la Organización de Estados Americanos, la institución que yo hoy dirijo como secretario general, usted comprende que sería como haber inventado una nueva forma de suicidio de los organismos internacionales. Los organismos internacionales han sido muchas veces criticados por permanecer cuando ya no tienen sentido, pero ya cuando un organismo internacional entra a cometer actos que destinados a debilitar su presencia, ciertamente sería un error enorme. Por lo tanto, yo quiero que quede claro que no existe de manera alguna la intención de debilitar al sistema interamericano de derechos humanos. Y por consiguiente, esa ha sido la intención, el fortalecer el sistema del acuerdo de la Asamblea General de San Salvador del año 2011, en que se creó un grupo de trabajo especial de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema, del debate que se realizó hace pocos meses en la Asamblea de Cochabamba para conocer los resultados del grupo especial y del diálogo que se espera iniciar con la Comisión. Con la Comisión, no solamente con los miembros de la Comisión, sino que también, y de manera muy importante, con la sociedad civil que la acompaña. ¿Cuáles son los temas principales o a mi juicio las principales dificultades que hoy enfrenta el sistema interamericano de derechos humanos? El primero de ellos, por cierto, es el de la pertenencia universal de los 35 países de América, ojalá fueran los 35 países de América, al sistema. No todos son miembros de la Corte, todos son miembros de la Comisión, todos están obligados por la Comisión. Retirarse de la Comisión significa denunciar la Carta de la OEA, así como retirarse de la Corte significa denunciar la Convención Americana. Y nadie ha planteado eso, felizmente, hasta ahora. Ustedes saben que de la OEA son miembros todos los países de América. Siempre se habla muy equivocadamente de que Cuba fue expulsada. Cuba nunca fue expulsada de la OEA, porque la Carta no lo permite. La Carta dice claramente que son miembros todos los países independientes de América, que reconocen, que están dispuestos a firmar la Carta. Por lo tanto, la Comisión no tiene el problema de la pertenencia. La Corte sí lo tiene. La Corte sí lo tiene, porque si no me equivoco, desde el retiro de Trinidad y Tobago, que objetó algunas opiniones de la Corte sobre el tema de la pena de muerte,
entiendo que quedó solo un país de América, de Centroamérica, del Caribe, que reconoce la competencia de la Corte. La Corte es una Corte fundamentalmente constituida por sus miembros latinoamericanos. Y hemos realizado un enorme esfuerzo en los últimos años que yo creo que puede ser coronado por el éxito para que varios países del Caribe reconozcan la competencia de la Corte y se activen a ella, incluso teniendo algunos jueces de la Corte que son de ese origen. Repito, la Comisión tenemos 2 personas del Caribe en la Comisión y la Comisión no tiene esa dificultad. Eso es lo que hace particularmente preocupante que un país de América Latina en este momento decida denunciar la Convención. Va contra lo que queremos conseguir. Y además construye de alguna manera un cierto fantasma, porque repito, porque francamente ni Canadá ni Estados Unidos son miembros de la Corte y no votan para elegir los miembros de la Corte. Los miembros de la Corte hoy día además son todos latinoamericanos. Por conseguir, creo que hay un canadiense, no me equivoco, pues puede ser elegidos miembros, sí, pero elegidos por los países miembros, los países que suscriben la Convención. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de ir a contrario de eso, tenemos que conseguir que todos los países formen parte de la Comisión y de la Corte. Y ojalá respalden también al Instituto, cosa en la cual se ha avanzado también sustantivamente. Ese es el primer problema, porque de lo contrario, en el surgimiento de algunas de las dificultades que surgen y que la Comisión no puede resolver, el recurso a la Corte significa de hecho una discriminación entre unos países y otros. Yo siempre pongo ejemplos complicados. Por ejemplo, hace unos meses atrás hubo un grave conflicto por una decisión de la Comisión de Derechos Humanos, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos al gobierno de un Estado latinoamericano respecto del tema de una represa en construcción. Naturalmente, lo que le preocupaba a ese país no era solamente la resolución de la Comisión, sino que también que este tema pudiera ser llevado a la Corte. Había en uno de los 2 países de América del Norte un problema similar que no llegó a la Comisión. Pero si hubiera llegado a la Comisión, la gran diferencia es que la Comisión no podía llevar al tema a la Corte porque ese país no era miembro. Y eso ciertamente provoca una cierta situación de irritación y de conflicto entre algunos. O sea, porque en el sistema interamericano no estamos todos afiliados a los mismos organismos. Ese es un primer problema. Un segundo problema es del acatamiento. El tema del acatamiento siempre será una dificultad, tanto en la Comisión, que repito, recomienda, sugiere, propone y decide si lleva a la Corte o no, y también será un problema en la Corte Interamericana, que no tiene instrumento para sancionar a los países que no cumplen sus resoluciones obligatorias. ¿Y por qué es un problema? Bueno, porque naturalmente, como los temas de los derechos humanos generalmente dice el infractor es una persona ligada al Estado, muchas veces las sentencias, decisiones, recomendaciones de la Corte y la Comisión no son del agrado de los gobiernos. Eso es una realidad. Sin embargo, creo que hemos tenido un nivel razonable de cumplimiento, pero no total. No total. Y tenemos que trabajar muy firmemente para obtener el acatamiento de los países, el acatamiento de buena voluntad, de buen grado. A veces la Corte dicta una resolución y eso significa que una sentencia, y eso significa que el Estado tiene que cambiar su legislación en una materia, como ocurrió en mi país por lo demás en los temas relacionados con acceso a la información de funcionarios públicos, del público en general, perdón. Y hubo que cambiar la ley, porque esas son las normas que tenemos. Entonces, lo que queremos es que los países acaten eso. Y el tercer gran problema, es que que es más mundano, o más se quiere, más material para el final, es el problema de los recursos. Pues no sé, aquí está el secretario ejecutivo y el presidente de la Comisión que le dirán cuántos casos están pendientes, varios miles de casos están pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además la Comisión, en la medida en que el sistema va rodando cada vez más rápido,
envía cada vez más casos a la Corte. Y los recursos que tenemos son insuficientes para cubrir todos esos temas. Los recursos que los estados ponen alcanzan a la mitad del sistema interamericano, los recursos ordinarios, los recursos del presupuesto anual. La otra mitad son donaciones de los mismos estados o de otros estados del mundo, observadores en la OEA. Y eso es un cuello de botella complicado, porque de pronto hace unos días atrás estábamos con el presidente de la comisión en un seminario ahí en Lima y un señor preguntó cuándo iban a ver su caso, que llevaba varios años en esto. Ahora a lo mejor no tenía el mérito, etcétera, pero el problema existe. Y eso hace que estos tres temas, yo no quiero tratar otros porque no tengo mucho tiempo, hacen que sea indispensable el diálogo de la Comisión Interamericana con sus países miembros. Nadie va a resolver el problema de la pertenencia, el problema del acatamiento y el problema de la falta de recursos, sino los estados miembros del sistema. De ahí tiene que salir la plata. Ahora, yo sé, muchos seguirán contribuyendo, ya habrá donaciones especiales y grants y otra serie de cosas, sobre todo cuando Europa salga un poquito más de su crisis, porque eso también nos ha afectado un poco. Pero la realidad es que la plata tienen que ponerla fundamentalmente los estados miembros, de nuevo, de buen grado, de buenas ganas. Ahora, esto no se resuelve sino a través del diálogo, no se resuelve sino a través de un proceso que a mí me parece que está iniciando muy bien, y yo soy muy optimista respecto de él, en el cual el papel que corresponde a los organismos de derechos humanos es fundamental. Y por eso estoy tan contento de haber venido al día siguiente de la presentación que hicieron ayer el presidente y el secretario de la comisión. El presidente de la comisión, entiendo, y el debate que ahí se produjo, porque hay que involucrar también aquí a la sociedad civil, y sobre todo de la disposición que ha mostrado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para analizar, examinar y buscar soluciones a los problemas que los países plantean. Ojo, no quiero ser bien franco, de pronto algunos problemas que los países plantean no tienen solución. No tienen solución por esta vía. Son temas que tienen que ser vistos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues. Porque se cometen atropellos en nuestra región, ciertamente se cometen, y bastantes todavía, y porque también se ha ampliado el campo de los derechos humanos para establecer para establecer una serie de temas ligados, por ejemplo, a la defensa del ambiente, o ligados a la protección de las minorías, o los temas del Protocolo de San Salvador sobre los derechos culturales, económicos y sociales. Por lo tanto, el ámbito ha crecido mucho y eso hace que el diálogo sea cada vez más necesario, porque muchas veces algunas de estas cosas colectivas involucran una voluntad de los estados también bastante más compleja que hay que resolver. Y por esa razón es que yo creo que este proceso que hemos iniciado es tan importante. Permite acercar a los países al sistema, permite fortalecer el sistema, identificar medidas, cualquier medida necesaria o deseable para que pueda cumplir mejor su función de promoción y protección de los derechos humanos, permite sugerir a los países, en esto el secretario Álvarez de Casa tiene una experiencia también, transformaciones internas que puede realizar para que muchos de sus casos no lleguen necesariamente a la Corte o al sistema interamericano, permite buscar soluciones amistosas para muchos de los problemas, en definitiva permite dar una mayor productividad a nuestro trabajo y al mismo tiempo relacionarnos mejor con los estados para que asuman que el sistema es de ellos y que tienen que respetarlo, no solamente acatarlo, sino que también financiarlo. Cuestión que a veces es probablemente lo más difícil. Yo creo que a través de la promoción activa y efectiva, entonces, del diálogo entre nuestros países, con nuestros países podemos cerrar la brecha que existe
entre la consagración normativa de los derechos humanos, que está ahí, y su realización que tenemos que conseguir. Y podremos al mismo tiempo asegurarnos que otros asuntos que son tan ligados a nuestra agenda y que tenemos que incorporar, como el tema, por ejemplo, de la protección de víctimas, los temas de protección de testigos, un conjunto de medidas que permitan hacer que nuestras democracias efectivamente cumplan con las deudas que tienen nuestras sociedades con tanta gente, con tantas personas, y podremos permitir, que así tengamos un sistema interamericano que, siendo fuerte, que siendo vigoroso, se adapte cada vez más a los tiempos cambiantes. Esto es lo que nosotros queremos lograr. No queremos lograr ninguna cesión, por así decirlo, por parte del sistema. Queremos fortalecer el sistema y yo quiero asegurar que en esto estamos muy claros y muy firmes en que, como decía en algún momento, el sistema interamericano es de derechos humanos, es uno, si no el principal componente de nuestra Organización de Estados Americanos. Y dejarlo de lado, debilitarlo, es para nosotros completamente impensable. Muchas gracias por esta oportunidad.